con permiso, señor alcalde, por una educación de todas y para todos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, local de convocatoria por Andalucía ante el Pleno del Ayuntamiento de Villa del Río. Exposición de motivos. El pasado 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que supone un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25 y el 30%. Desde el Ayuntamiento de Villa del Río calificamos esta medida como un brutal recorte que conllevará un retroceso histórico, poniendo en peligro el futuro de nuestro país. Además, las medidas adoptadas e impuestas por el Real Decreto Ley contra la calidad de la misma y contra la equidad del sistema educativo conllevarán a la subida de los precios públicos de las matrículas universitarias, en torno a un 66% del mismo. Especiales medidas para los y las estudiantes no comunitarios que tendrán que asumir el 100% de los costes de su matrícula. La reducción del 12% en el presupuesto destinado a becas y el endurecimiento de las condiciones para el acceso a la misma conllevará en la práctica un creciente riesgo de endeudamiento estudiantil. El endurecimiento de los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente e investigadora. La impuesta reordenación de la docencia, la subordinación de la actividad educativa e investigadora a criterios reductivamente economicistas y la regulación intrusiva de aspectos fundamentales que vulneran la norma constitucional de autonomía universitaria. Como consecuencia, expresamos lo siguiente: el rechazo absoluto, tanto por su forma de tramitación, sin contar con la comunidad educativa, como por su contenido, el citado Real Decreto Ley, dado que daña profundamente el modelo vigente de educación pública, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplado en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza el derecho de todos y todas a la educación. Consideramos especialmente grave que una de las medidas para conseguir la austeridad necesaria del gasto público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, ya insuficiente y por debajo de la media europea. Rechazamos el aumento de los precios públicos de la Universidad Española, que ya se encuentra por encima de la media europea y que incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis, siendo esta medida un ataque frontal contra el principio de igualdad de oportunidades. Además, las medidas aprobadas para los no comunitarios suponen una exclusión directa de la educación superior, siendo esta una medida de corte muy racista. La aplicación de este Real Decreto Ley daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación. Por ello, denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la competitividad económica que tanto reclama. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, presenta a la consideración del Pleno de esta corporación las siguientes propuestas de acuerdo. 1. Solicitar la retirada del Real Decreto Ley 14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con los diferentes agentes sociales para dar una solución consensuada y efectiva a los problemas que puede tener el sistema actual de la educación. 2. Apoyar todas las movilizaciones educativas que se están llevando a cabo contra este decreto ley con las sucesivas reformas educativas que se están llevando a cabo. Punto 3. Dar traslado de estos acuerdos a diputados y senadores en Cortes Generales, a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y al defensor del pueblo andaluz. Por todo eso se pide el voto sobre la moción. Nuestro grupo no va a votar a favor, nos vamos a abstener porque parte de lo que se relata en la moción podemos estar en algo de acuerdo, pero en gran parte no. Entonces, nuestra postura va a ser la abstención. Con permiso del señor alcalde, como ya manifesté anteriormente, el Partido Socialista tenía una moción prácticamente en la misma línea que trae hoy Izquierda Unida. Fue retirada porque ya al pasar todos los trámites parlamentarios, al ser una ley, o sea, no una ley, o sea, un decreto ley
porque vamos, hay que tener en cuenta, la historia de esto es que ha sido, estos señores que están gobernando actualmente, pues han conseguido, y es verdad, están consiguiendo cosas que no ha conseguido nadie. Han llegado incluso a poner de acuerdo a todas las organizaciones educativas, a todos los sindicatos que tienen representación en el mundo de la educación, que eso no se ha conocido en democracia. La retirada de la moción nosotros la hicimos porque el gobierno de la Junta de Andalucía hace ya un mes, pues vamos, el gobierno de Andalucía, donde Izquierda Unida es partícipe de este gobierno, pues se decidió hacer un recurso en el Tribunal Constitucional y allí lo tenemos. Entonces yo creo que la exposición de la compañera ha quedado suficientemente claro, no hay que añadirle, yo creo, ni quitarle una coma, y el voto del Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, es un sí rotundo. Bueno, pues agradecer al compañero del Grupo Socialista su voto a favor y agradecer también pues, la atención de los demás, que sea atención. Y entonces explicar que a mí me ha llamado la atención y que, aunque es verdad que la moción que presentaba el PSOE era muy similar y también tenía cabida en ese momento, pues pienso que ahora sigue siendo necesaria porque, según el estudio de la Fundación BBVA sobre educación, que recientemente ha salido por televisión, que se puede ver en internet, este estudio, hecho por un catedrático de Pablo Olavide, nos explica que hay un claro efecto positivo del rendimiento educativo sobre el crecimiento económico, o sea que hay una relación directa. Bien, pues realmente entonces vamos de cabeza, porque lo que se está haciendo a través de este decreto y de la normativa que el gobierno está dando sobre educación mediante los recortes es precisamente todo lo contrario. Habíamos conseguido, y gracias a las leyes progresistas, quizá con falta de financiación, pero gracias a las leyes progresistas, un desarrollo educativo bastante considerable. Sin embargo, lo que nos lleva este decreto, y yo voy a hablar de lo que nos lleva en la escuela concretamente, porque en eso trabajo, pues son reducciones que afectan directamente a la calidad de la educación, que precisamente parece ser que según este informe del BBVA es donde Andalucía no acaba de conseguir los objetivos en calidad, que sigue el rendimiento. Pues bien, estos recortes suponen que van a aumentar la relación de alumnos por profesor. Como no se ha preguntado a las bases, a la escuela, a los padres, a los profesores, pues no se ha tenido en cuenta lo que siempre se pide, que es reducir la relación alumno-profesor, que es lo que puede mejorar de manera importante la calidad de la enseñanza. No se ha tenido en cuenta y por lo tanto una de las medidas que se van a tomar va a ser el aumentar la relación alumno-profesor. Desaparecerán refuerzos educativos tan necesarios para poder recuperar alumnado con necesidades. Desaparece la sustitución en el caso de enfermedad del profesor, de ausencia, cuando sean bajas inferiores a 10 días. Inferiores a 10 días, exactamente. Y todo esto según el pretexto de ahorro y de ajuste. Pues bien, yo no he visto en ninguna parte el recorte, por ejemplo, en la partida de enseñanza privada, la concertada que llamamos aquí, que no existe en ninguna parte del mundo, y que a la que se aporta un 75% de los gastos. No hay recorte en ese sentido. En 2010, por ejemplo, fueron 9.548 millones de euros los que se aportó a la concertada. Con esta perspectiva, pues el problema no está en lo que se recorta, sino en lo que estamos consiguiendo, y yo creo que no es el tipo de educación que queremos la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, sino un tipo de educación que sería elitista y reservada solamente a unos pocos. Si a esto añadimos la subida del IVA para los libros, que va a afectar no a la obligatoria, esto que hasta ahora se le están dando, sí al bachillerato y demás, y que en esos recortes pues resulta que añadimos ahora a profesores de excelencia, como le llaman, de la Fundación Botín, por ejemplo, que se van a aplicar en la Comunidad de Madrid, y que consiste en que vamos a salvar la educación secundaria de los centros que tienen fracaso escolar, metiendo un profesor, no sé de dónde va a salir, de una superuniversidad, y se va a meter en un centro público, sin una oposición, sin ningún tipo de
de prueba, que sea la que lo confirme allí, y entonces ese profesor va a entrar para salvar a la secundaria. Cuando llevamos profesores, llevamos 2 oposiciones a la reparto y muchos años de servicio, y venimos demandando siempre lo mismo, que lo que mejora la calidad es la disminución de relación alumno-profesor, y eso no se entiende por ninguna parte. Pues bien, lo que se va a conseguir con este tipo de acción es pues una ideología de libre mercado en la educación, que es lo que interesa. Y a lo mejor si la señora Ana Patricia Botín pues le va bien con este sistema, amplía su institución al resto de España, y entonces pues hacemos toda la enseñanza privada. Bien, eso pienso que España ahora mismo es el 4.º país con mayor educación privada financiada por el Estado. Tendríamos que plantearnos pues terminar con esa desconcertante y concertada que llama por ahí el señor Almeida en alguna publicación de la ABC, y que verdaderamente no tiene mucho sentido intentar pues aplicar el dinero público a la escuela pública para mejorar su calidad. Muchas gracias. Permiso, señor alcalde, me parece magnífica la exposición que ha hecho, y decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque mi partido en un momento determinado ha sido partícipe de la financiación de la educación concertada, y incluso está financiado, se han financiado colegios privados, se están financiando colegios privados. No, hace poco tiempo vi como en Madrid concretamente, pues resulta que se le quitaban 70 millones de euros a la educación pública, se le daban a la privada. En cuestiones de ese tipo yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Pero quería hacer costar una cuestión que yo creo que es importante, ya que estamos en Andalucía. Este recorte en educación, que es abrumador, en 21% creo en los presupuestos generales del Estado, más luego 3.000 millones adicionales, o sea, está hablando de muchísimo dinero. Pero en Andalucía es que es más duro. Es más duro ¿por qué? Porque en Andalucía la enseñanza pública supone el 80%, mientras en Madrid, por ejemplo, es un 40%. Y los recortes no están proporcionados, digamos, al número de alumnos, sino que está proporcionado por población. O sea, me parece realmente un escándalo. No quería nada más que aclarar ese punto, porque yo creo que en Andalucía en ese aspecto estamos más castigados que otras comunidades. Muchas gracias. Sí.